¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Les agradecemos y en especial por su espera. Tuvimos algunas complicaciones con la red, no está como que muy fluida el día de hoy, pero bueno, en fin. Hoy vamos a continuar este tercer tema del segundo bloque, que es sobre los principios éticos o políticos del partido, de la Cuarta Transformación en específico, que es todo el compuesto de Proyecto Nacional que está concatenado, está dentro, está subsumido en la Cuarta Transformación. Hablar de de estos principios, hablar de la ética dentro de la política es hablar de la misma sociabilidad, es hablar de la vida misma, ¿no? De la reproducción de la vida en palabras del doctor Enrique Dussel, pero bueno, ahorita escucharemos al ponente. Él es el doctor Bernardo Cortés, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el Premio Nacional de Tesis de Filosofía 2020 de la Asociación Filosófica de México por su tesis doctoral El mesianismo como paradigma de lo político. Ha realizado trabajos de investigación en torno a la ética y a la filosofía política contemporánea, especialmente en el tema del liderazgo popular. Se ha formado en la corriente de la filosofía de la liberación de Enrique Duce. Ha sido miembro de la Asociación de la Filosofía, perdón, de Filosofía y Liberación y del proyecto Heteronomías de la Justicia de la UNAM, dirigido por la doctora Silvana Rabinovich. Ha sido también profesor de Teoría Política de posgrado de Ciencias Políticas e Interculturalidad del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México y actualmente es formador político del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y está a cargo de algunas investigaciones como la de humanismo mexicano dentro del propio instituto. Doctor, sin más, le dejamos el micrófono. Gracias. Con ¿verdad? Pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto estar aquí en esta sala con ustedes para esta jornada de reflexión por la transformación en este tema para el que se nos ha convocado, que justamente, como lo decía mi compañero Itzcoalt, es los principios éticos de la Cuarta Transformación. Y bueno, para ello quisiera compartir con ustedes una problematización justamente con uno de los temas que es fundamental actualmente en la política, que es justamente la relación que sobre todo nuestro partido Movimiento ha puesto sobre la mesa entre ética y política. Y deseo, como desde el instituto, pues deseamos pensar justamente una problemática a raíz de esta relación o de esta tensión que justo se da en el encuentro de ética y política y algunos nuevos problemas que aparecen, algunos nuevos niveles de reflexión que aparecen cuando adoptamos la pretensión de guiar la política desde la ética, que desde luego pues es una de nuestras convicciones, pero que sin embargo implica profundizar justo en esta relación, descubriendo nuevas dimensiones y comprendiendo de qué va esta relación. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y de una vez la siguiente, si no es molestia. Precisamente la relación entre ética y política, que la tradición teórica se ha planteado de diversas maneras. Por un lado, habría que indicar que se encuentran algunas posiciones que consideran que no existe ninguna relación entre ética y política, porque consideran que la ética es una dimensión particular y distinta a la de la política, que la política, por un lado, debe encargarse, como ustedes han de conocer esta concepción, que la política se encarga justamente de la búsqueda por el poder y que esa indicación inmediata pues determina el ejercicio político, es decir, la finalidad de la política sería propiamente la búsqueda del poder y que ello no tiene ninguna relación con aquello que conocemos como ética o con las intuiciones que tenemos sobre el concepto de ética. Porque la ética, a su vez, pues esta posición considera que pertenece a un ámbito de lo privado, un ámbito personal, la construcción de nuestros propios valores, de nuestras creencias, la manera
en la que articulamos nuestra forma de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres o incluso pues la religión que adoptamos, ¿no? Esa visión separa ética y política, es decir, coincide que la política se cuece en otro terreno del de la ética y asimismo también la ética, que hay un repliegue de la dimensión ética a la vida particular, a la vida individual y que no corresponde al ámbito de lo público, que la ética se inmiscuye en materias como la política. Otra posición diferente a esta, que es justo contraria, coincide que debe haber una fundamentación de la política en la ética, es decir, que la ética funge como la fundamentación del ejercicio político a través de determinados principios éticos. Sin embargo, hay un problema de esta relación que pretende establecer un control, digámoslo así, de la ética por la política. ¿Cuál es esa problemática? Que justo considera que la política debería de estar siendo arbitrada por una fuerza exterior, que en este caso sería la ética, es decir, una serie de valores de dimensión ética o moral que externos a la política se encontrarían de alguna manera arbitrando el ejercicio político. Si ustedes pueden notar, esta idea comparte mucho con la anterior, pero a la vez establece una distinción muy particular. Lo que comparte es que comprende la ética y la política como distintas todavía, pero pretende indicar que la ética debe guiar a la política siendo externa. No sé si me explico. Es decir, en esa posición, que pareciera totalmente contraria a la que expliqué al principio, indica que, en efecto, son distintas la ética y la política, pero por ello mismo la ética debe regular o arbitrar a la política. El problema de esta concepción es ese, que sigue pensando a la ética y a la política como algo distinto, separado, y que de alguna manera la política debería estarse conduciendo hacia la ética, o que la ética debería estar siempre haciendo reportar a la política con principios éticos o con determinada moral, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sin embargo, es posible una tercera concepción entre lo que concebimos como relación entre ética y política, y esta tendría que ver precisamente con comprender la dimensión ética que está presente e inherente en la política. Es decir, comprender la relación entre ética y política no como una serie de principios externos que van a controlar o arbitrar a la ética, sino en descubrir el núcleo ético que ya tiene la política. Y ese es, de alguna manera, una salida distinta a esas problemáticas o esas dos posiciones que les acabo de comentar y que espero haya podido clarificar. En esta tercera dimensión se trata de descubrir precisamente los núcleos éticos que operan, que han operado siempre a la política y que incluso le dan sentido. Por eso es que desde el Instituto Nacional de Formación Política hemos comenzado a pensar el tema de la relación entre ética y política, desde luego desde la experiencia práctica de nuestro partido movimiento y de nuestro proceso de transformación, que hemos planteado la necesidad de hablar de una ética política, no ya de una relación entre ética y política, sino en el descubrimiento de las potencias éticas que ya están presentes en la política, que la determinan y que le dan sentido. Para ello, tenemos un pequeño ejemplo de cómo a la concepción de la política siempre le ha acompañado, o que más bien siempre ha partido de un núcleo ético. Es decir, la ética, en sentido estricto, no es externa a la política. Siempre ha estado fundando a la política, pero hay que concebir de qué manera. Y hay que entender justamente cuál es la ética que es íntima a la política y en la cual no podemos desarticular esa configuración. Tiene que ver precisamente con algo que ya Aristóteles, desde tiempos antiguos, había indicado. Tiene que ver con la esencia del concepto de política, que si le quitamos precisamente esa esencia, la política comienza a perder sentido. Si ustedes pueden ver aquí en esta cita,
Solo el hombre entre los animales posee la palabra, dice Aristóteles. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esta es lo propio de los humanos frente a los demás animales, es decir, poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. La participación comunitaria en esta funda la casa familiar, lo que denominó el oikos, y la ciudad, justamente. Lo que nos está diciendo aquí Aristóteles es que la política existe, que el ser humano, las sociedades se han dado una organización política desde una experiencia muy particular, que es el hecho de que podemos expresar o que podemos darnos cuenta de lo bueno y de lo malo. Es decir, que somos capaces como humanidad de enunciar las injusticias. Esa premisa tan sencilla implica que la existencia de la política adviene justamente porque el ser humano siempre se ha preocupado por construir un orden que le dé bienestar, que asegure una vida buena, que es de alguna manera uno de los conceptos más antiguos pertenecientes a la concepción de la política. Es decir, en la medida en que podemos distinguir entre lo justo y lo injusto, en que reconocemos lo que es justo, entonces el ser humano, a partir de ahí, tiene una exigencia propia, tiene una tendencia a hacer construcciones bajo ese criterio. Es decir, ¿por qué nos damos política? Pues porque queremos vivir bien. Y eso justamente comienza a dotar de sentido al ejercicio político. De esta manera, encontramos que hay un elemento, un núcleo ético, que funda a la política. Y de esa manera la ética no es algo externo, sino que es su punto de partida. Pero esta concepción que justo tiene que ver con ese criterio de poder discernir entre lo justo y lo injusto, poder reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Y eso es una intuición muy básica de la humanidad. Es decir, no necesitamos estudiar filosofía ni tener determinados conocimientos en ética para que podamos reconocer actos injustos o actos justos. Es una intuición natural de la humanidad. Es el ámbito práctico que se desarrolla precisamente en las relaciones humanas entre las personas, en la sociedad, ¿no? Posiblemente nosotros no podamos definir con precisión qué es la justicia, pero todos reconocemos un acto justo. O será difícil que podamos definir en términos generales lo que es una injusticia así en abstracto, pero tenemos la capacidad de reconocer un acto injusto o un acto malo. Esa es una intuición justo de la humanidad. Entonces, sobre esa base es que comienza a dar sentido la política. Está de fondo la justicia y el bienestar, la razón por la cual la sociedad se da una organización. Es decir, sería un contrasentido pensar que una sociedad se organiza para vivir mal. Es decir, se organiza, construye instituciones para garantizar una buena vida. Ese elemento tan sencillo es el que funda precisamente la política, el sentido ético de la política. Y ahí no es algo externo, sino que es el punto de partida de la política. Lo que ha sucedido, pues a lo largo de siglos, es que precisamente la política comienza a separarse de su núcleo ético. Comienza a concebirse únicamente a través de ciertos criterios instrumentales, como son la búsqueda por el poder. Tiene que ver precisamente con la construcción de la política moderna, donde comienzan a ser insertados una serie de criterios de lo técnico que empieza a desplazar ese núcleo ético que siempre ha fundado a la política. Ello también está totalmente impreso en la concepción originaria de la economía. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía moral, indicamos el surgimiento de la economía. La economía nunca fue una ciencia que se encargara de la riqueza o del dinero, ¿no? Justo siempre fue una manera de administrar los bienes para vivir bien. Economía viene del término oikonomía, que es oikos, hogar.
la administración de la casa. Y era algo tan elemental que tenía que ver con la forma de organizar los bienes de una familia o de una sociedad. De ahí proviene el término economía, y estaba guiado por criterios sumamente morales, que era precisamente administrarte para vivir bien. Entonces, economía moral, por ejemplo, intenta indicar ese núcleo que siempre ha fundado a la economía y que con el neoliberalismo comienza a desarticularse. Es una construcción que comienza a hacer de la economía una ciencia o una disciplina que busca intereses distintos a lo humano. Pero en su origen, la economía, como la política, provienen y adquieren sentido por ese núcleo ético, ¿no? Bueno, completamos con el concepto de economía para ejemplificar y reforzar cómo del fondo de de las grandes construcciones de la sociedad, como son la política y la economía, pues han partido siempre, desde el origen de la humanidad, han tenido ese punto de partida. Una política era una política humana, una economía era una economía humana, es decir, algo que se construía, que se desarrollaba para garantizar justamente la vida. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, es importante también eh, tener un poco de relación con el concepto teórico de ética. Ya les comentaba que nosotros intuimos lo que es la ética. Tenemos una intuición de que precisamente se refiere a una serie de valores o a una serie de principios que precisamente tienen relación con lo bueno o con lo justo. Sin embargo, es importante profundizar en el sentido filosófico del término ética. Eh, Antes de que podamos concebir a la ética como una serie de normas o de principios que intentan indicar una serie de deberes o una serie de órdenes para vivir de determinada manera, la ética tiene un origen más elemental. El término ética, como quizá ustedes han escuchado en algún lugar, viene del término ethos, que significa simplemente forma de vida. Ética, antes de ser una serie de valores, normas o principios, se refería a la manera en la que vivía cualquier cultura o persona, la forma de vida que esta persona adquiría, es decir, sus costumbres, sus hábitos con los cuales se desarrollaba cotidianamente y con los cuales se desarrollaba también en sociedad. Este término justamente que es el ethos. Y podría haber diferentes formas de vida, diferentes éticas, ¿no? De acuerdo a la cultura y al tiempo. Aquí, si ustedes lo notan, esta concepción de ética todavía no tiene que ver con el concepto de justicia ni con la intuición del bien. Simplemente indica la forma de vida que una cultura o un pueblo tienen. ¿Cómo es que aparece el concepto de justicia, la noción de bien, en este término o en este concepto de ética? Proviene de un ejercicio muy particular que justamente tiene que ver con los procesos de transformación y con la dimensión ética de la política, donde volvemos a encontrar a la ética como fundante de la política, como íntima de la política. Y eso tiene que ver con la ética comprendida como ejercicio reflexivo. La filosofía ha distinguido entre la ética como la serie de normas o formas de vida de una cultura, de una persona, y la ética como el ejercicio reflexivo y crítico sobre las normas de una sociedad. Es decir, cuando yo tengo una serie de normas, creencias o costumbres que guían mi vida, mi práctica, eso es una ética determinada. Tengo normas, tengo hábitos, tengo costumbres. Pero hay un momento de la subjetividad de la persona humana en donde puede separarse de lo que es y de lo que hace, a través del acto reflexivo. Simplemente cuando al final del día reflexionamos sobre nuestras acciones, sobre lo que hicimos, comenzamos a someter a juicio nuestra práctica, nuestro modo de vivir, cómo nos conducimos en el día, si hicimos un acto bueno o un acto malo, etc. Esa práctica que incluso en el ámbito religioso monástico era, valga la redundancia, una costumbre, hacer una reflexión al final del día para verificar si habíamos em,
realizado determinados actos justos o no los habíamos realizado, ¿no? Cuando nos separamos de nuestras normas y comenzamos a reflexionarlos, comenzamos a reflexionar las normas, las prácticas, las creencias, las leyes a través de las cuales procede la sociedad, inauguramos un nuevo nivel de la ética, que ya no tiene que ver con seguir una norma, tiene que ver con pensar la norma que sigo. Y eso implica un juicio crítico, un ejercicio donde yo enjuicio tanto la norma como la práctica a través de esa norma, y a través de esas reflexiones que comienza a aparecer en el concepto de ética, el concepto de justicia o el concepto de bien. ¿De qué manera? Cuando comenzamos a evaluar nuestros actos prácticos, concretos, o una norma o una ley a nivel jurídico, lo que realizamos es justamente la aplicación de principios éticos. Es decir, cuando juzgamos una ley, nos podemos preguntar, ¿esta ley es justa o injusta? Esta obra, de acuerdo a determinadas costumbres de un pueblo, de una sociedad, ¿es justa o injusta? Es decir, comenzamos a evaluar las prácticas o las normas a través de un ámbito que consideramos superior. Y ese ámbito es el de lo que llamamos principios éticos, como es la idea de justicia, como es la idea del bien, que les comentaba hace un instante. Son intuiciones que consideramos supremas a partir del cual podemos ser capaces de criticar una norma o una ley incluso. Alguien, por ejemplo, como Agustín, el filósofo de la Edad Media, decía lex injusta non lex, es decir, una ley injusta no puede ser una ley. Y con eso estaba aplicando una reflexión ética y estableciendo una supremacía de la ética sobre el ámbito jurídico. Es decir, una cosa es el corpus jurídico que rige una sociedad y otra cosa, su relación con la justicia, es decir, con la ética. Cuando Agustín decía lex injusta non lex, lo que estaba haciendo era establecer la posibilidad de evaluar la ley de acuerdo a la ética, es decir, de acuerdo a la justicia. ¿Y eso qué implicaba? Pues que si reconocemos que una ley es injusta, entonces puedo desobedecerla. ¿Por qué? Pues porque encontramos un ámbito de deslegitimación, o por el contrario de legitimación, supremo a la ley. Por eso es que el ser humano es capaz de realizar procesos revolucionarios, que aunque haya un orden jurídicamente instaurado, pero que si ese orden es injusto, es capaz de cuestionarlo o de derrocarlo incluso. Y eso tiene que ver con la influencia de la ética en la política. Tiene que ver, como les decía, con el concepto de legitimidad. Hoy en día, el problema de la corrupción no tiene que ver ya con la falta de legislaciones o de leyes. Hoy, más que nunca, podríamos afirmar que en el mundo moderno, pues las leyes son relativamente avanzadas, que hay ámbitos que juzgan ámbitos de la vida o que administran jurídicamente ámbitos de la vida que nunca antes habían sido capturados por el ámbito jurídico, pero que hoy están normados. Y sin embargo, existe el problema de la corrupción. Eso no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la legitimidad de la ley. Es decir, que la ley se construya sobre condiciones de justicia, que la ley o las normas tengan relación con el bien o con el bienestar de la sociedad. Entonces ahí podemos concebir la posibilidad de una relación de la ética con la política a través de la justicia. Pero el problema no queda ahí justamente. Bajo esta concepción de ética podemos entender el ejercicio transformador de los pueblos, la posibilidad de que advengan momentos críticos y que un pueblo vaya constituyéndose como lo que denominamos una personalidad ética. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Les comentaba que podemos afirmar que toda transformación política o toda revolución se da a partir del surgimiento de una subjetividad ética. No hay momento revolucionario en la historia de la humanidad que
no haya de surgir a partir de la irrupción de esta subjetividad ética. Porque precisamente todo proceso transformador, todo proceso de quiebre, implica que haya aparecido una subjetividad, un grupo de personas, un pueblo incluso, que pueda reconocer, comenzar a reconocer que el orden donde vive, que el orden que administra la vida es injusto. El núcleo más básico parte de esa personalidad ética. Nuestro proceso de transformación proviene de ese momento. Si nos remontamos a los orígenes de nuestro movimiento, podemos encontrar que la mayoría de su práctica ético-política tenía esa dimensión. Es decir, que se trataba justamente de un ejercicio crítico a las instituciones de ese entonces. Criticábamos al viejo régimen, exponíamos sus prácticas de corrupción, exponíamos también a sus autoridades corruptas que representaban ese régimen, y todo era un ejercicio crítico a partir de, obviamente, la reflexión. Ese momento, aunque fuera muy práctico, aunque implicara una movilización en las calles, aunque implicara ejercicios de diálogo y de interpelación con la sociedad, era de naturaleza ético, porque implicaba someter a juicio un orden y, desde luego, pues comenzar a diseminar ese sentido común. Entonces, esta personalidad ética, pues es aquella que, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, ejerce la cualidad de poderse enfrentar críticamente ante sus instituciones, ante sus autoridades, ante una norma concreta de su moral, de su tradición, o hasta la ley, como tal, al orden jurídico que lo norma. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí regresamos justamente al punto en el que comenzábamos, ¿no? En donde problematizábamos la relación entre ética y política, teniendo estos elementos en cuenta, sobre todo el hecho de que la política parte de un núcleo estrictamente ético y que nuestra concepción debería ser el de una ética política, no el de una política que está siendo controlada por la ética, sino simplemente el de una ética política, que se trata de comprender la política en sentido originario, es decir, como aquel ejercicio que restituye el sentido ético que siempre ha tenido. Por eso es que afirmamos aquí estos puntos. No es que sea necesario relacionar ética y política, sino que hay una ética política que hay que restituir. Precisamente, como les comentaba con el concepto de economía moral. El concepto de economía moral no es la inauguración de un nuevo concepto, es la restitución de lo que en esencia es la economía. Bueno, es también novedoso porque obviamente partimos del olvido de la fundación ética de la economía y de la política. En ese sentido sí es novedoso, pero no es un nuevo concepto en este sentido. Es la restitución precisamente de ese núcleo ético. Y así también en la política. Si nos concentramos en pensar las exigencias fundamentales del ejercicio político, nos damos cuenta inmediatamente de que tiene implícita su propia ética la política. Cuando nos damos cuenta de la interpelación que el pueblo realiza a sus gobiernos, todas ellas son demandas éticas políticas, que tienen que ver precisamente con cuestiones que se relacionan con diversos niveles de la vida. La alimentación, el trabajo, el salario, la salud, la seguridad, cualquier demanda, cualquier exigencia del pueblo está haciendo alusión a una dimensión de necesidad que tiene que ver con la afirmación de la vida, precisamente y en última instancia. Y eso no podemos decir que es la invasión de un elemento que pertenece a la ética a la política, pues no. Es precisamente las finalidades de toda política y de todo gobierno, administrar estos elementos de la vida, garantizar que justamente haya la existencia de los medios y de los recursos para que el pueblo, para que la sociedad afirme su vida. Sin esto no tendría sentido. Ahí podríamos incluso decir que la concepción de política como servicio tiene que ver
naturalmente con la política. Sería un contrasentido pensar algo que no fuera la política como servicio. Pero claro, partimos de siglos en los cuales se ha construido una política como profesión. Es decir, que es algo que no tiene que ver justamente con algo como el servicio. La construcción de la política moderna como una profesión, pues es justamente el comienzo de la desarticulación de la política de su núcleo fundamental, que es la ética. Comienza entonces a comprenderse como una mera profesión, como una serie de elementos técnicos justamente para la búsqueda del poder y todo lo que está implicado en esa construcción que es propiamente moderna. Anteriormente, el paradigma de la política se guiaba por otros elementos, donde había un gran lugar para esa dimensión ética del servicio. Y había otra serie de elementos por las cuales es fácil demostrar que la política como profesión pues parte precisamente de un cambio de paradigma que se comenzó a construir en la modernidad y que ese paradigma fue instaurado en determinado tiempo histórico y que fue solidario con el régimen neoliberal, ¿no? Bueno, no podemos detenernos en ese punto que es muy interesante, pero basta con realizar algunas investigaciones arqueológicas o genealógicas para descubrir cómo en la antigüedad en muchas sociedades, en la mayoría de las sociedades, podríamos afirmar, la política era una ética, no había separación alguna. Y aquí vale la pena leer esta pequeña nota, aunque reitera algunos de los aspectos que ya hemos dicho. El núcleo ético de la política, pues, tiene que ver con ese trasfondo que veíamos desde el inicio, con el ejemplo de Aristóteles. Los seres humanos interactúan, acuerdan, cooperan para generar las condiciones de reproducir la vida digna en sociedad. Ese es el núcleo ético de la política, ¿no? Les decía que lo contrario sería un contrasentido al término de política. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Eh, También ahora que hemos hablado de principios éticos y que un poco hemos explicado cómo se insertan en el tema de la ética, cuando hablamos de principio ético, ponía de ejemplo la justicia como la idea de bien y tenemos la imagen de que es algo superior que viene a juzgar a la política. Esa es la concepción tradicional, la imagen tradicional que tenemos de los principios éticos, que son de alguna manera esas reglas supremas que van a juzgar a la política. De cierta manera, así operan en el juicio de la conciencia humana. Cuando juzgamos una práctica o incluso una persona, si se quiere, lo que estamos haciendo es aplicar normas generales, normas abstractas, universales, ideales, a prácticas concretas de una persona. Y nos atrevemos a juzgar si es buena o mala, si es corrupta o no, si hizo bien o mal, etc. Pero hay que entender lo que es un principio ético y cómo funciona. Porque también hay un riesgo en una adopción de cierto grado de pureza con los principios éticos. Lo vamos a ver dentro de un instante. Pero primero entendamos en términos muy sencillos qué es un principio ético. La palabra principio, a lo mejor ustedes lo conciben de inmediato así, tiene que ver con origen. Nos viene a la mente origen, ¿no? Principio, el principio de algo, donde comienza algo. Y tiene que ver con la naturaleza de conceptos como el de justicia o como el de bien. ¿Qué es un principio? Pongamos entre paréntesis por un momento el término ética y pensemos solo el concepto de principio. Indica precisamente un punto de partida, donde comienza algo, un origen, y tiene que ver con la idea de que hay un fundamento. Pensemos en los cimientos de una casa sobre los cuales se va a construir la estructura de la casa. El principio, pues son los cimientos, aquello que va a soportar o que va a justificar la estructura.
y cómo funciona precisamente ese principio. Para poner un ejemplo rápido, alguien como Enrique Dussel, que Ixcual mencionaba al inicio, que es un pensador cercano a la Cuarta Transformación, bueno, ya hace tiempo, hace algunos años que ha fallecido, pero que fue cercano al proceso, e incentivaba mucho el tema de la ética y los principios éticos en la política, en nuestro movimiento. Sin embargo, había algunos temas que recién venimos planteando desde el instituto y que el maestro de alguna manera pues ya no hubo la oportunidad de discutirlos y plantearlos con él, que es precisamente la manera en que se aplican dichos principios. El ejemplo de un principio, por ejemplo, es la vida. Enrique Dussel decía que la vida era el principio fundamental de la ética. ¿Por qué la vida es un principio en este sentido, de que es algo que fundamenta? Porque afirmaba que la vida era la realidad del ser humano. Es decir, que era la última dimensión a la que el ser humano recurría para justificar una práctica. En este sentido, justa o buena. O que era el último elemento al cual el ejercicio crítico recurría para juzgar un orden político. Por ejemplo, cuando afirmaba que la vida era la forma de existencia del ser humano, pues indicaba que no hay nada más valioso que la vida, que el ser humano es la vida. Es decir, no es que podamos apostar la vida y tener otra manera de existencia para seguir vivos, ¿no? O sea, no, la vida es lo último que tenemos y es lo que afirmamos. En este sentido, es el que se establece desde tiempos milenarios como el criterio de evaluación de lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues es aquello que fortalece o que acrecienta mi vida, y lo malo, pues es aquello que pone en riesgo mi vida. En este sentido, la ética es un principio, porque es el último elemento al cual recurrimos para juzgar. Es ese cimiento, después del cual, pues no hay nada, ¿no? Después de la vida no hay nada. No hay nada a lo que podamos recurrir para que juzguemos si es algo bueno o es malo. No sé si se entiende. Es decir, la vida es el modo de existencia del ser humano y no puede recurrir a otra dimensión, e incluso poniendo en cuestión la vida. Reclama un orden político, pues porque no le da las condiciones para vivir, porque si no afirma las condiciones para vivir, pues muere. Si hubiera algo después de la vida, pues el ser humano no se preocuparía, ¿no? No reclamaría a los gobiernos ni al orden político. Encontraría que hay algo más que la vida. La vida sería un medio, pero en el caso del ser humano no lo es. La vida es la condición, es el modo de existencia, ¿no? No tenemos un cuerpo, como si hubiera un sujeto que puede prescindir del cuerpo. Somos un cuerpo, ¿no? No tenemos un cuerpo. Nuestra subjetividad depende de la corporalidad, de la materialidad. Justamente llamó Enrique Dussel a esto el principio material de la ética, que tiene que ver con la vida como fundamento, el criterio que siempre se ha aplicado para juzgar el sentido más elemental de lo bueno, que es este que tiene que ver con la vida. Sin embargo, hay una problemática que, por ejemplo, Enrique Dussel no vislumbró con los principios éticos. Y eso tiene que ver con su aplicación o con la pretensión de aplicación en el ejercicio político. Y esto es porque tendemos a concebir que los principios éticos, en efecto, son una serie de normas que de alguna manera pueden llevarse a cabo en el ámbito concreto. Y no es del todo así. La práctica humana, sobre todo en el ejercicio político, está reinado por el ejercicio de la contingencia. La política se desarrolla sobre ese escenario inseguro de la posibilidad, es decir, que algo puede ser o no ser. Eso es la contingencia, no solo de la vida humana, sino sobre todo de la política. Ustedes saben que en la política pues no hay escenario seguro, que es un ámbito cambiante,
que es un ámbito donde no se pueden garantizar muchas veces determinadas condiciones, sino que depende de muchas circunstancias y depende de muchos elementos del tiempo también. Entonces, siempre se ha creído que los principios éticos pues son una serie de indicaciones y de normas que simplemente deberíamos ejecutar en la realidad. Y lo cierto es que no es así. Los principios éticos tienen una forma de existencia que es general, que es ideal. Es decir, es la instauración de determinadas reglas universales de la conciencia humana que intentan regular el ejercicio práctico. Pero entre la idea regulativa de lo que debe hacer el ser humano de acuerdo a la conciencia ética y la práctica, hay una brecha impresionante. Así como cuando decimos que entre el mundo ideal y la práctica concreta, pues hay mucho espacio, hay mucha distancia. Y a veces no se cae en cuenta en este hecho tan sencillo, que los principios éticos no tienen una forma de poderse aplicar de manera perfecta en la realidad, porque no se entiende que el principio ético, los principios éticos, por su forma, ya que son producto de la conciencia reflexiva, son creaciones de la conciencia, pero no por ello debemos demeritarlos, sino que hay que entender su naturaleza, que es ideal. Son productos de la conciencia, que de alguna manera intentan normar o intentan guiar a la práctica. Y por eso es que es importante entender un principio ético como el faro, un faro o una directriz para la acción humana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si respecto al principio ideal juzgamos determinado acto práctico que no se ajusta con la idealidad del principio? ¿Ese acto es simplemente injusto? ¿Ese acto sería simplemente malo? Pues muchos creen que sí, que en efecto, que si no se amolda a lo que el producto de la conciencia dice, que es un principio ideal, general, pues cualquier acto que no se ajusta es injusto o no ético o malo. Y eso es el error en el que a veces se cae cuando estamos pensando la tensión entre ética y política, que no es simplemente así. No hay ninguna práctica concreta que en efecto sea la realización perfecta de un principio ético. O pensemos en la justicia. No hay ningún acto, por más que haya sido guiado por una voluntad de justicia o por una persona que haya tenido la intención, la máxima intención de hacer justicia, sin embargo, no hay ningún acto que pueda coincidir con la idea de justicia. Hay acciones prácticas que tienen relación con la justicia como principio, pero ese acto es muy distinto a la idea general de justicia. Es un acercamiento. Pero cuando decimos acercamiento no significa simplemente que nuestra práctica sea deficiente, sino que el ideal de justicia es incumplible, como los principios éticos. ¿Por qué? Porque son productos de la conciencia. Eso no quiere decir que no tengan injerencia en la realidad. Quiere decir que su función es esa, plantear directrices. Imagínense, pues si un faro estuviera simplemente al nivel del barco, pues no lo guiaría. Tiene que estar desde lejos, en un horizonte mayor, guiando. Y obviamente no están al mismo nivel, pero tenemos que entender la posición de ambos para realizar juicios adecuados, sobre todo en el análisis político, en la evaluación de las acciones políticas, porque de ello también depende pues la comprensión de determinadas acciones de acuerdo a ciertas coyunturas. Entonces, hay una tendencia que en efecto, pues concibe que los principios sí pueden realizarse de manera perfecta y que cualquier práctica que no lo logre es deficiente, es decir, no ética, injusta. Pero esa visión es justamente errónea, no entiende o no concibe cómo funciona un principio ético.
y no entiende que precisamente las prácticas concretas se realizan sobre un terreno de complejidad y de contingencia, como les decía, que obviamente están alejados de esa idealidad. Son dos ámbitos distintos. Sin embargo, lo que sí podemos tener en cuenta son las prácticas políticas que están siendo guiados desde su interior por una intencionalidad ética, pero que sin embargo, sobre todo en la política, nos enfrentamos a escenarios no tersos, donde nunca se nos van a garantizar las condiciones para realizar un acto justo. Ahí vemos que la justicia o la ética no depende simplemente de la pretensión de la subjetividad, depende de las condiciones reales sobre las cuales obramos. Por eso es que algunos prefieran hablar de pretensión de justicia, que sería la manera adecuada como actúan los hombres, o los seres humanos, mejor dicho, en el ámbito práctico guiado por la justicia. No realizamos actos justos, actuamos con pretensión de justicia. La justicia es algo que se evalúa y se demuestra, con el entendido de que la justicia perfecta no puede ser realizada por nadie, ni en ningún momento, ni en ninguna circunstancia. Es un acto que en determinado momento pretendía reparar un acto injusto o realizar un acto justo, pero que en su concreción justamente va a tener una configuración concreta, determinada, muy alejada a la idea de justicia. Pero es la justicia real, la justicia que es posible y sobre la cual se realizan transformaciones. Por eso cuando a veces muchos críticos de izquierda radical, podríamos decirlo así, como en la actualidad, que ejercen juicios muy duros sobre los gobiernos progresistas, sobre los procesos de transformación, pues están simplemente queriendo aplicar principios abstractos a lo que es un proceso concreto. Y dicen, bueno, pues es que la cuarta transformación no es de izquierda porque no ha acabado con el capitalismo, porque no ha podido erradicar toda la pobreza, etcétera. Son siempre la injerencia de elementos con la forma de principios ideales que simplemente quieren que la práctica se adecúe a ellos. Pero no funciona así justamente la ética, ni mucho menos la ética que opera dentro de la política. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y también hay que distinguir entre principios éticos abstractos, como es la vida, como es la justicia, o como es el bien, que desde luego pueden tener su relación con la política. Sin embargo, hay criterios o principios muy concretos que operan de manera más íntima con la política y que podemos decir que son normas que son propias de la política. Es decir, no son normas externas, sino que es la esencia ética de la política y por ende su principio. Hay que entender también que la ética, contrario a lo que a veces se piensa, no tiene un ámbito específico de realización, así como pensamos en un campo lo político, en otro campo lo económico, en otro ámbito lo deportivo, en otro ámbito la salud. La ética no tiene una esfera específica, particular. En este sentido, la ética no existe como un ámbito específico, no es un campo específico de lo humano. Permea todos los ámbitos del humano. Por eso es que podemos establecer juicios éticos de prácticas médicas, de las instituciones, de nuestros representantes políticos, de las decisiones económicas, incluso del ámbito deportivo. Es decir, la ética, dado que no tiene un ámbito específico porque está presente en todo el ámbito práctico del humano, permea toda la dimensión práctica. En cualquier campo que lo pensemos, la ética siempre va a tener esta relación y se expresa de manera concreta, no de manera tan abstracta, en los ámbitos específicos. Uno de ellos es, en efecto, la política. Ustedes habrán de reconocer inmediatamente
este principio de que el poder es para servir al pueblo. Ese es un imperativo específico de la ética política. Aquí ya no estamos hablando solamente de la justicia en abstracto. Ya no estamos hablando simplemente del bien en abstracto, sino de una norma muy precisa que está totalmente inherente a la política, que es el poder es para servir al pueblo. El servicio es un principio específico de la política. Entonces aquí vemos cómo la ética tiene ese principio de manera íntima y vemos que ya no le es externo, sino que lo constituye. Sin ese principio, pues bueno, no existiría la política o existiría otro tipo de política como la que se ha querido instaurar.